Amada familia, que la paz de Cristo guarde en nuestros corazones. Vamos a continuar con la enseñanza que a través de la palabra de Dios y por la guianza del Espíritu Santo, nuestro Padre, nos ha dado en estos meses. Pero vamos a disponer nuestros corazones. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad. Yo te pido ahí en tu casa, vamos a unirnos en espíritu y verdad. Amado Padre, en esta tarde queremos darte gracias por la bendición, por la riqueza que nos das, bendito Padre, de podernos acercar al trono de tu gloria y encontrar descanso, Padre, en nuestra alma. Dice tu palabra que tu presencia, Padre, trae al alma de tu creación, Padre, trae descanso. Padre, oro para que traigas paz a mi alma. Traigas paz, bendito Dios, que solamente tu Espíritu Santo la puede dar a tu pueblo, Señor. Porque si no hay paz, Padre, no hay entendimiento de tu palabra. Queremos estar sobrios, Padre, y prestar atención, bendito Dios, a tu bendita palabra. Por eso hoy, bendito Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, bendigo este momento, Padre, de enseñanza. Bendigo el corazón de cada oyente, Padre, y declaro, Espíritu Santo, este momento bajo la guianza de tu bendita presencia. Guíanos a toda verdad. Toma mis labios, toma mi corazón, mi alma, mi mente. No permitas que voz de hombre, que ni pensamiento de hombre toque lo que es santo. Por eso hoy tomo autoridad en el nombre de Jesús, de someter mi carne y de decirle a mi alma, alma mía, bendice al Señor. Alma mía, sométete a la guianza del Espíritu Santo. Y alma mía, en el nombre de Jesucristo, todos mis sentidos están bajo la autoridad y bajo la guianza de la bendita presencia del Espíritu Santo de Dios para poder predicar, compartir las virtudes del Todopoderoso. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Amén, familia. Bueno, vamos a retomar la enseñanza. En el video pasado hice yo tomar un parte de ese tiempo para mostrarte cómo maquina Satanás. ¿Qué es lo que Satanás va a tratar de robar? Y te va a tratar, hablamos de robar el amor, va a tratar de zarandear tu fe y para que tu mente no sea renovada. Y tu mente tiene que ser renovada. Eso te toca a ti. Dios ya hizo lo que humanamente el hombre no puede hacer, que es justificarte delante del Padre. Dios ya, por los méritos de Cristo, te santificó, te dio libertad, pero el renovar la mente es una elección tuya y de todo creyente que tiene la oportunidad de caminar, de conocer la verdad de Dios. Y hay verdades que tenemos que aceptar en nuestra nueva esencia. Y una de ellas, en Mateo 6:21, dice la palabra de Dios, o desde el 19, dice, no traten de amontonar riqueza aquí en la tierra. Esas cosas se echan a perder o son destruidas por la polilla. Además, los ladrones pueden entrar y robarlas. Es mejor que amontonen riquezas en el cielo. Ahí nada se echa a perder ni la polilla lo destruye. Tampoco los ladrones pueden entrar y robar. Recuerden, la verdadera riqueza consiste en obedecer a Dios de todo corazón. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Dios sabe, hermano, que nosotros tenemos dos elementos que impiden al redimido alcanzar esa unción, alcanzar ese estatus que Dios desea de ser hijos de Dios. Hay tantas enseñanzas a veces que se oyen bonitas, pero que son una mentira. Por ejemplo, hay personas que agarran el púlpito y dicen, todos somos hijos de Dios. Y si tú te vas a las Escrituras, te vas a dar cuenta que se oye bonito, pero la verdad no. La verdad, la Biblia dice que todos somos creación de Dios. Y Dios te da la oportunidad por los méritos de Cristo de llegar a ser hijo de Dios. Y para llegar a ser hijo de Dios necesitas primeramente aprender, conocer, creer, confiar y reconocer la palabra de Dios
como toda autoridad. Para que a través de este proceso tú eres oyente, creyente, siervo, discípulo, ungido e hijo de Dios. Ahí en Romanos, la palabra de Dios en Romanos capítulo, al parecer es Romanos 8, capítulo 8, versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Esos son hijos de Dios. Hay hijos de Dios y hay hijos de Satanás. Jesucristo le dijo a los fariseos, su padre es el diablo. O sea, hay dos padres. Está el padre de la luz, el padre de la verdad, el padre de gloria, y está el padre de la mentira, el padre de las tinieblas. ¿Hay hijos de Satanás en la tierra? Sí. ¿Hay hijos de Dios en la tierra? Sí. Pero esto es un proceso para llegar a ser hijo de Dios. Y eso Satanás lo sabe, hermano. Y Satanás sabe que si logras robar el amor, zarandear tu fe, tu mente no se renueva y tú vas a ser un hombre religioso, legalista, emocional, que sinceramente puedes creer en Dios, pero sin llegar a ser un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios sabe, hermano, que tú y yo tenemos dos esencias que tenemos que renovar nuestra mente, cambiar la manera de creer que así es la vida, para dejar de creer en esas mentiras que a través de nuestro crecimiento nos ha hecho creer Satanás, o el lenguaje de este mundo. Una de ellas, Satanás sabe que somos carnales y vendidos al pecado. Esa es nuestra naturaleza. Y Dios viene a limpiarnos. Esta es una naturaleza carnal y vendida al pecado. Y en esta naturaleza nosotros tuvimos muchos amores. Pero el mayor de ellos es el amor al dinero. Y creemos, pensamos, y estamos con una mentalidad de que si yo tengo las riquezas de este mundo, mi vida está solucionada. Entonces, Satanás sabe esos dos conflictos que hay en nosotros, esos dos elementos que nos impiden crecer espiritualmente. Por eso Jesucristo, ahí en Mateo capítulo 11, versículo 29, dice, llevar mi yugo sobre vosotros. O sea, mi palabra Dios le ilustra como un yugo. Eso lo hablamos la vez pasada. Y aprender de mí. ¿Te acuerdas que yo te compartí que es bien importante, es vital, que cuando Dios te da la oportunidad de conocer su verdad, es vital que tú tomes dos decisiones, dos elecciones? Amar a Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente. Y amar lo que Dios ama. Eso debe de ser tu visión. Ahí debe de estar tu vista. Amar a Dios con todo mi corazón y amar lo que Dios me dice. Amar su voluntad, que es su palabra. Pero Jesucristo te dice, aprender de mí. ¿Por qué aprender de Dios? Porque a través del conocimiento de la palabra, tu mente va a ser renovada. Y Jesús te dice, aprender de mí. ¿Qué es lo que tú entiendes? ¿O qué es lo que nos da a entender? Yo creo que cuando Dios dice aprender de mí, yo creo que Dios, Jesucristo, está diciendo, aprende lo que el Padre, a través de mi nombre, a través de mis méritos, te está otorgando a ti. Te está dando la oportunidad de ser más que victorioso en la tierra de los vivientes. Aprende la autoridad que tienes por mis méritos, es lo que dice Jesús. Y lo otro que creo yo que Jesucristo nos exhorta es la manera de vivir de Él. La manera en que Jesucristo vivió en la tierra. Tenemos que aprender de cómo la forma de vivir de nuestro Señor Jesucristo. Y si algo hubo en nuestro Señor Jesucristo fue una sumisión, una obediencia total al Padre. Por eso la palabra de Dios ahí en Juan, en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 38, dice la palabra de Dios, dice Jesús, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Y Dios, a través de su palabra, aprender de mí, te dice, aprende mi manera de vivir. Aprende mi manera. ¿Por qué? Porque si tú quieres que el Espíritu Santo tome toda tu vida, todo tu ser, si tú quieres la unción que Jesucristo tuvo, tú tienes que elegir someter tu vida a la palabra de Dios. La obediencia, hermano.
La obediencia es un gran tesoro, es una gran riqueza que Dios nos da a través de la obediencia tuya y mía a la palabra de Dios. En ese consiste. Es la verdadera victoria. Miren, hay tantas cosas que oímos a través de nuestra vida cristiana. Por ejemplo, yo creo que has escuchado que dicen, la victoria está en la oración. Y no es cierto, hermano. La verdadera victoria del creyente está en su santidad, en la santidad y la obediencia a Dios. Dios no te va a bendecir porque oras 4 horas o 5 horas sin santidad. Dice ahí en Hebreo, dice la palabra de Dios, dice en Hebreo, parece que es Hebreos 14, dice, procurar la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. La santidad, la obediencia a Dios es la verdadera riqueza del hombre en la tierra. Por eso Jesús dice, aprender de mí, aprende cómo yo elegí someter mi vida a Cristo. Vayamos por favor a Filipenses capítulo 2, versículo del 5 en adelante. Y ahí en nuestro Señor Jesucristo, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Hay en vosotros este sentir, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer, despojarnos de la esencia carnal que todavía tenemos aquí, despojarnos. Jesús dice, se despojó de sí mismo tomando forma de siervo. ¿De acuerdo? Oyente, creyente, siervo. Voy a servir a quién, a lo que Dios me está mostrando, y ya después que soy siervo, soy un discípulo de Dios. Soy una persona, la palabra discípulo es una persona disciplinada a los principios de la Biblia. Y ya que soy discípulo, Dios me va a ungir. Pero si tú no eres una persona que has decidido oyente, creyente, siervo, discípulo, Jesús dice, tomó forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló. Obediencia total. Obediencia, una confianza total a Dios, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de Cristo. A veces tu obediencia a Dios te va a hacer sufrir, claro, hermano. Claro, es parte de tu proceso. Y sufres porque la carne, que todavía está aquí, se quiere rebelar. La carne que está aquí demanda justicia de hombre. Y te dice, eso no es justo. Yo tengo que merecer. Yo soy digno. Y empieza un conflicto dentro de nosotros porque nos creemos merecedores, aún porque obedezco a Dios. Pero aquí la palabra de Dios, Jesucristo dice que Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de Cristo. ¿Te acuerdas en Gálatas 5:24 que Dios te dice, pero todos los que son de Cristo han crucificado, han muerto ¿a qué? A sus deseos, a sus pasiones y a su carne. Cuando tú estás aquí, Dios te limpia, pero aquí todavía tú tienes deseos, tienes pasiones y tienes pensamientos en la carne. Y Dios te dice, tú eres de Cristo, sí, mátalos. Crucifica tus deseos, crucifica tus planes, crucifica tu carne. Si tú no haces eso, hermano, Dios, el Espíritu Santo no te va a ungir. El Espíritu Santo está sobre ti. Y tu esencia carnal, tu esencia pecadora, carnal, tus deseos y tus pasiones van a pelear contra el Espíritu Santo. Van a estar contradiciendo al Espíritu Santo. Por eso es importante que tú elijas qué es tu carne. Bueno, hermano, ¿qué es la esencia carnal que tenía? Yo, por ejemplo, yo estaba aquí, Dios me trasladó aquí, pero aquí todavía se me activaba la lujuria, aquí todavía se me activaba el deseo, el placer de los vicios, aquí todavía se activaba mi manera de hablar, de maldecir, aquí todavía se me activaba todo lo que yo era en mi vida pasada. Pero yo elegí
crucificar la carne. ¿Sufrí? Claro que sufrí. ¿Hubo una lucha dentro de mí? Claro que hubo una lucha dentro de mí, pero también yo elegí y entendí que si yo no crucificaba esto, yo iba a apartar al Espíritu Santo. Yo quiero la unción, yo quiero llegar a ser hijo de Dios, yo quiero las promesas de Dios de abundancia en la tierra, porque dice la palabra que solamente las promesas de Dios, ahí en Romanos, yo quiero que entendamos tantito la riqueza cuando uno llega a ser hijo de Dios. Dice en Romanos 8, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Dice, y el Espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cuáles son? Los frutos del Espíritu Santo. Los frutos dan una manifestación de que yo soy un hijo de Dios, porque tengo amor ágape, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, fe, templanza. Son frutos que hay en mi alma de parte del Espíritu Santo y manifiesta mi vida, ese poder de Dios en mi vida. Y dice la palabra, y si hijos, pon atención, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, hermanos. A Él sea la gloria. Entonces, aquí en Filipenses, capítulo 2, volviendo a Filipenses, yo quiero que pongas atención lo que Dios Padre hizo cuando Jesucristo se despojó de sí mismo, tomó forma de siervo, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice, y por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Le dio un nombre. ¿Qué actitudes le preceden a Jesús para que mi Padre lo haya exaltado? Son las mismas actitudes que Dios espera de ti y de mí para que Dios te unja. Y cuando tú ya eres ungido por Dios, tú vas a tener el poder en la tierra. Por eso Satanás sabe, hermano. Satanás sabe que una persona con unción en la tierra es un hijo de Dios. Y un hijo de Dios tiene un poder, una autoridad para contradecir y para establecer el reino de Dios en la tierra. Miren, vayamos por favor para que vean el llamado que Dios te hace a ti y a mí. Tenemos un llamado incomprensible a la mente humana, hermano. Tenemos un llamado que es inalcanzable humanamente hablando. Y ese llamado en Primera de Pedro 2:21, Primera de Pedro capítulo 2 versículo 21, dice, pues por esto fuiste llamados, porque también Jesucristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que siga su pisada. Tú y yo tenemos que seguir el ejemplo de Cristo. Tú y yo tenemos que caminar en ese ejemplo, en esa santidad delante de Dios. Y ahí mismo en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15, hay un llamado, hermano, un llamado que Dios nos hace, aquellos que tenemos la bendición de conocer su verdad, y te dice, ser santos. También vosotros, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed vosotros también santos en toda vuestra manera de vivir, en toda tu manera de vivir, en toda tu manera de vivir. ¿Cuál es tu manera de vivir, hermano? Es bien importante que tú tomes esa elección, esa decisión. Si tú no tomas la decisión de aprender de Jesucristo y de aprender la forma de vivir de Él, eso te va a enseñar mucho. Tú tienes que aprender los atributos del Padre. Tú tienes que aprender las bendiciones que trae el Padre a través de los méritos de Jesucristo. Y tú tienes que aprender a vivir como Cristo vivió para que el Espíritu Santo tome tu vida y tú seas una persona plena en la presencia del Espíritu Santo. Ahí en Mateo 9,
Dios nos ilustra por qué es importante morir a tu mundo, por qué es importante crucificar tu mundo. Mateo 9, 17 dice, ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos, lo uno y lo otro se conserva. Dios nos está dando una ilustración. Aquí está el vino nuevo. Dios no puede poner este vino nuevo en un odre viejo. Si esta persona sigue en los deseos de la carne, en las pasiones de la carne, en la voluntad de la carne, el Espíritu Santo se va a apartar. Si tú decides crucificar la carne, crucificar tus deseos, crucificar tus pasiones, o sea, morir a tu yo, a tu mundo, ese es el peor enemigo de tu vida, tu mundo. Tú tienes un mundo. Tu vida es un mundo. Por eso Jesucristo, cuando dice, yo he vencido al mundo, y todo aquel que nace en mí vence al mundo. Pero el mundo, hablando del mundo natural, hablando de lo que ofrece el mundo, ese no es tu enemigo, hermano. Sabemos que el mundo está bajo el poder del maligno, según la palabra de Dios en 1 de Juan 5, 18 y 19. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Cristo o ha nacido de nuevo no practica el pecado. No practica, el pecado no está en el mundo, el pecado está en ti. Y si tú dejas de practicar el pecado, tú estás venciendo tu mundo. Cada persona tiene un mundo. Y Jesucristo dijo, yo he vencido al mundo. Eso no quiere decir que Jesucristo vino y venció a los romanos, cambió lo político, lo social, lo económico. No, hermano, Jesús dijo, yo vencí al mundo, vencí los deseos, las pasiones carnales. ¿Se acuerdan Lucas 4:1 al 13, cuando viene Satanás y tiene un encuentro con Jesucristo y Satanás viene a seducir a Jesucristo, viene a tentarlo, viene a rugirle? Jesucristo tuvo hambre y viene Satanás y le ruge y le dice, con que eres hijo de Dios, dile a esa piedra que se convierte en pan. Jesucristo le dijo, escrito está. ¿No te ha pasado eso? Que estás en un área débil de tu vida, viene Satanás y te ruge, te viene a tentar cuando estás débil y te dice, pues no que eres hijo de Dios, no que eres un redimido. A ver, dilo, haz esto. Y a veces caemos en sus mentiras y hacemos lo que Satanás nos ofrece sin consultar lo que está escrito. Bueno, Jesucristo pasó ese momento de debilidad. Él fue tentado en todo, pero sin pecar. Él es Dios, hermano. Y Él te dice, yo fui tentado en todo sin pecar. Y estoy presto para socorrerte, para auxiliarte cuando eres tentado. Y ahí donde viene y te ruge el enemigo, para que desobedezcas a Dios, para zarandear tu fe, y venga la queja, venga la murmuración, venga el desánimo, venga el desaliento. Pero lo que te está venciendo es tu mundo. ¿Qué es tu mundo, hermano? Tu mundo son tus deseos, tus pasiones y tu carne. Ese es tu mundo. Y dice la palabra en Gálatas capítulo, parece que es Gálatas 5, dice la palabra de Dios, dice, andad pues en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de tu mundo, porque estos pelean entre sí para que no hagas lo que quieres. Por ejemplo, tú te pones a decir, voy a orar, voy a meditar la palabra, la carne se levanta contra ti y te dice, no lo hagas, y el Espíritu pelea para que no hagas lo que quieres, pero tú eliges, tú tienes que tomar y empezar a renovar tu entendimiento, que la palabra de Dios, la obediencia de Dios es la verdadera riqueza para tu vida. Aquí está el verdadero plan, la verdadera voluntad de Dios, hermano, para que tú puedas tener victoria en la tierra de los vivientes. Pero tu mundo, que es tu carne, va a pelear. Mira, te voy a poner un ejemplo. Cada cabeza es un mundo. En el mundo hay un dicho que dice, cada cabeza es un reguilete, algo así. Bueno, cada cabeza es un mundo. Por eso, ahí en 1 de Juan, la palabra de Dios dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. O sea, el mundo no es el problema. El mundo es que yo quiero amar al mundo. ¿Qué es lo que me ofrece el mundo? Y aquí te lo dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de tu carne, los deseos de tus ojos y la vanidad de la vida, esa eres tú, ese es tu mundo. Y dice Dios, el que tiene amistad con el mundo, o sea, el que deja salir la carne,
Y el que deja salir para tener amistad con lo que el mundo ofrece, dice la palabra, se constituye enemigo de Dios. ¿Qué es lo que quiere Satanás? Satanás quiere constituirte un enemigo de Dios en vez de llegar a ser un hijo de Dios. Ahora, yo recuerdo en una ocasión, estoy hablando hace como unos 15 años, mi hija estaba soltera y mis hijos. Entonces yo los senté y les dije, ¿saben qué? O vivimos en el reino de Dios, o cada quien vive en su mundo. Le dije, ¿saben qué? Yo voy a vivir mi mundo. ¿Sabes qué? Amor, Luz Andrea, Telo, Ana Sofía. Anita estaba chiquita, tendría unos 6 años. Le dije, yo ya no les voy a pagar sus estudios, ya no voy a mantener esta casa, porque yo, Toño Ortiz, quiero traer una camioneta nueva, quiero viajar, quiero disfrutar la vida. Yo ya no. Le dije, tú, amor, ¿qué quieres hacer? Y mi esposa dijo, bueno, yo también. Yo no voy a cocinar, no voy a hacer nada, yo me voy contigo. Andrea, Telo, Ana, ¿qué vamos a hacer? O la otra es, yo poncho mi mundo y le lavo los pies y le sirvo. Y mi esposa igual. O cada quien haga lo que quiere, porque esto es un desorden. O nos sometemos todos a la palabra de Dios y amor, hacen lo que Dios dice, Andrea, Telo, Ana, hacen lo que Dios dice, yo hago lo que Dios dice, entonces ya nadie va a vivir en su mundo, vamos a vivir bajo la voluntad del Padre y va a haber un reino de Dios en mi casa. Ustedes deciden. O sabes qué, Andrea, haz lo que tú quieras, vete a la hora que quieras, llega a tu casa a la hora que quieras, haz lo que quieras, igual tú, Telo, igual tú, Ana. Llegamos a una conclusión, vamos a ponchar cada quien nuestro mundo y vamos a obedecer a Dios. Y claro, tenemos errores y vamos aprendiendo todos, hermanos. Pero una manera en que Satanás va a destruir tu vida es viviendo tu voluntad, supliendo tus deseos y caminar día a día tras tus pasiones. O eliges crucificar tus deseos, tus pasiones y tu carne y venir a la voluntad de Dios para que Dios te dé sus promesas y te dé un plan que tiene escrito para tu vida. Pero para eso tú tienes que elegir. O sea, eso no te lo da Dios porque vas a la iglesia, hermano, los domingos, o porque te dices cristiano. Por eso te digo que la vida espiritual va más allá de tomar, bailar, fumar, diezmar. No, hermano, esos son códigos y son cómodos. No, hermano, yo no hago eso porque no me edifica. Pero la verdadera esencia es que ya no vivo yo. Yo voy a crucificar mi carne. ¿Qué era mi carne? Pues mis deseos de la lujuria, la ira, el enojo, la borrachera. Ya no. Voy a crucificar mis pasiones. ¿Cuáles eran mis pasiones? Oye, quiero tener esto, quiero hacer esto. Ok, ¿cuáles eran mis deseos? Oye, tengo estos deseos, pero esto no edifica mi matrimonio, esto no edifica mi familia, los crucifico. Y ya no vivo yo vivo para Cristo y vivo para mi familia. Y empezamos a tener una vida nueva, juntos, todos con errores, pero aprendiendo de la palabra de Dios. Por eso Cristo dice, aprender de mí. ¿Cómo me someto a Dios? ¿Cómo obedezco a Dios? Ahora, hermano, mientras tú sigas resistiendo al Espíritu Santo, porque aquí tienes una esencia, y aquí estás en un peligro que Satanás quiere que seas religioso, que seas legalista, que seas emocional, te roba el amor, te zarandea tu fe, tu mente no, pero sigues yendo a la iglesia, sabes que hay un camino, y sabes ciertas verdades, pero de aquí hasta la salvación puedes perder. Y eso te doy una plática, si quieres un estudio, porque hay gente que dice que la salvación no se pierde. Bueno, yo soy de los que predico que la salvación tienes que cuidarla con temor y temblor. La salvación de tu alma tienes que cuidarla, es algo que Dios te dice, cuídala. Pero como hay predicaciones que la salvación no se pierde, pues es cómodo entonces. Vamos a seguir pecando, a cabo no pasa nada. No, hermano, sí pasa. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Ahora, cuando en Mateo 6:21, dice la palabra, recuerda que la verdadera riqueza consiste en obedecer de todo corazón. La verdadera riqueza consiste en obedecer a Dios de todo corazón, sí, pero tienes que primero obedecer para ver la riqueza. Y nosotros estamos acostumbrados primero a ver
y luego a creer, ¿no? Como el santo dicho de Tomás, hasta no ver, no creer. Y así camina mucho pueblo de Dios, y eso no es tener esperanza en Dios. Tener esperanza en Dios es vivir no por vista, sino por fe, por obediencia. Yo vivo por obediencia a Dios, sin hacerle caso a lo que está pasando a mi alrededor, puesto los ojos en Dios, que es el autor y consumador de la fe, y mi esperanza, que son mis pensamientos. Tengo la esperanza de que Dios va a hacer lo que Él prometió si yo hago lo que Él me pide. Entonces voy a vivir en esperanza y con fe. ¿Te acuerdas que Dios dice, y estos tres, el amor, la fe y la esperanza, cuídalo? Cuida estas tres frutos o tres esencias de tu vida. ¿Cuáles son las verdaderas riquezas? ¿Qué riquezas trae cuando uno obedece a Dios? Una de ellas está en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Dice, sois guardados por el poder de Dios mediante tu obediencia a Dios. ¿No eso es una gran riqueza? Yo estoy guardado, salgo a la calle, estoy guardado. ¿Por qué? Por mi obediencia a Dios. Yo obedezco a Dios, se activa la palabra que Dios prometió, que soy guardado por Dios mediante mi fe, mediante mi obediencia. Dios me va a guardar. Él me va a guardar, sí, Él lo prometió. Primera de Pedro 1:5. Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación. Si yo no obedezco a Dios, Dios no me guarda, hermano. Por eso dice la palabra, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que obedecen a Dios. ¿Te acuerdas del testimonio de Daniel, que fue echado al foso de los leones? ¿Por qué descendió el ángel? Porque Daniel era un hombre intachable, era un hombre justo delante de Dios. Tu obediencia a Dios es una gran riqueza, hermano, en todas las áreas de tu vida. Tú obedeces a Dios en tu alma, Dios va a bendecir tu alma. Tú obedeces a Dios en tu familia, Dios va a bendecir a tu familia. Tú obedeces a Dios en tus propósitos, Dios va a bendecir tus propósitos y te va a hacer un llamado. Tú obedeces a Dios en tu cuerpo natural, Dios te va a bendecir con salud. Tú obedeces a Dios en tus finanzas, Dios te va a prosperar. Si no hay obediencia en cada área de tu vida, Dios no te va a prosperar, hermano. Dios no te va a prosperar, ni te va a guardar, ni va a guardar tu matrimonio, ni va a guardar tus finanzas, ni va a guardar tu propósito, ni va a guardar tu cuerpo. Porque Dios está sujeto a su justicia. Él es justo. Y Dios obra conforme a su justicia, que es la palabra de Dios. Así que si tú obedeces a Dios, no temas, hermano. No temas a las circunstancias, no temas a las malas noticias, no temas, porque fiel es aquel que habló, fiel es aquel que te guarda. Por eso la obediencia es la llave de la victoria, no es la oración. Es la obediencia a Dios el éxito de la vida del hombre. Vayamos por favor a Santiago capítulo 1, versículo 29. Ve, yo quiero que pongas atención a esta riqueza de obediencia. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, o la ley de Cristo, y persevera en ella, o sea, la obedece, no siendo oidor nada más de la palabra de Dios, sino hacedor de la obra, o sea, hacedor de su palabra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Ahí en Proverbios, capítulo 26, versículo 2, dice, como el gorrión en su vagar, y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Cuando hay un mal en un área de tu vida es porque hay una causa. Y cuando tú eres bendecido, favorecido por Dios, es porque es algo que tú sembraste. Y la mayor riqueza de un hombre en la tierra es tener la capacidad de conocer la verdad y obedecerla. Y cuando tú obedeces la palabra de Dios, hermano, tú vas a ser bienaventurado en todo lo que haces. Es palabra de Dios. ¿Se acuerdan del Salmo 91? Bienaventurado, dice el Salmo 91, dice, el que habita bajo la obediencia de Dios, lo cubrirá el Espíritu Santo. Lo guiará el Espíritu Santo. Y dirá el Señor, esperanza mía, castillo mío, mi roca, tú eres mi esperanza. Cuando hay obediencia, no temas. Cuando hay sumisión a Dios, no temas. Cuando hay obediencia al Todopoderoso, hermano, no temas. Si no obedeces a Dios, no nada más temas, ponte a temblar.
y obedece a Dios. La paga del pecado es muerte. Satanás sabe el poder que él tiene cuando tú le cedes un área de tu vida a causa del pecado. Él tiene un poder, del libro de Job, de destruir tu familia, de dejarte en la calle, de enfermar tu cuerpo, de destruirte todo a causa del pecado. Ningún mal viene si no hay una causa. El pecado es la causa de todos los males. Y Satanás lo sabe. Por eso Satanás viene a seducirte, a tentarte, a acecharte para que te rebeles contra Dios, para que no obedezcas a Dios, quedes desprotegido de Dios, para que no prosperes en lo que haces. Y otra bendición que te da Dios está en Santiago 4:7. Te voy a hablar nada más de 5 porque quiero llegar a una de ellas. Pero estas que te estoy hablando son vitales para tu vida. Que Dios te guarde, que hagas todo lo que hagas sea prosperado. Y esta de Santiago 4:7 dice: someteos a Dios. Someteos a Dios. Resistir al diablo y huirá de vosotros. Tú pones atención a esta parte de la Biblia. Tu obediencia, hermano, es el éxito para que Satanás huya de tu casa. No es la oración. Porque si tu oración no le precede la santidad, tu oración no pasa de tu techo. No pasa. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Tú estás orando por tu matrimonio como mujer. Padre, levanto el corazón de mi esposo, tócalo, bendícelo, Señor, oro para que te hagas presente. Lo que tú gustes y mandes, estás orando por él. Y cuando sales de la oración y tu esposo te habla y tu manera de contestarle es áspera, es con coraje, tu manera de actuar hacia él es con amargura, con resentimiento. Si tu actitud no es estar sumisa a él porque es un ogro, bueno, tu oración no tiene poder. Tu oración no tiene poder, hermano. Tu santidad, la obediencia a Dios tiene un poder tremendo. Un poder tremendo para Dios, que ha habido tantas enseñanzas de tantos pastores. La oración es la llave del éxito. La oración tiene poder. Y sí, hermano, sí. Después voy a dar un estudio de la oración. Pero la verdad es que si tu oración no tiene fundamentos de santidad, tu oración no tiene poder. Vayamos, por favor, Primera de Pedro, para darte un ejemplo. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 1, 7. Primera de Pedro, perdóname, déjame localizar un tema la cita, pero dice, aquí está, es Primera de Pedro 3:7. Yo quiero que veas lo que Dios te dice, mujer, para que veas el poder de la santidad. Dice: asimismo vosotras mujeres, estar sujetas a vuestros maridos. Sujetas. O sea, la palabra sujeta es respeta a tu marido. Esa es la palabra sujeta, respetar a tu marido como cabeza, aunque no sea creyente. Dice, para que también los que no creen a la palabra, tu marido no cree en la palabra, pero tú eres una mujer cristiana, una mujer temerosa de Dios. Dice, asimismo vosotras mujeres, respetar a vuestros maridos, para que también los que no creen la palabra sean ganados. Una disculpa, familia, es que tuvimos aquí unas fallas técnicas. El teléfono con el que estaba grabando se le acabó la memoria. Ok, te estaba hablando de Primera de Pedro 3, de lo importante que tiene que ir. La oración es importante, claro, hermano, es vital, pero la oración sin santidad no tiene poder. Por eso dice en Santiago, la oración eficaz, o sea, la oración de la palabra, con palabra, del justo, del hombre en santidad, tiene poder. Pero si no, la oración tiene estorbo. Y por ejemplo, te voy a leer esta de los maridos. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, con su esposa, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Tu oración sin santidad, no hay poder, no hay poder. Por eso es bien importante tu obediencia a Dios. Tu obediencia a Dios hace que tu oración tenga poder, hermano. Y vayamos por favor a Hechos capítulo 5, versículo 32.
la riqueza que hay en obedecer a Dios. Dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Ha dado Dios a quién? A los que le obedecen, hermano. Tu obediencia a Dios es vital. ¿Qué va a pasar? Si tú no decides en esta naturaleza nueva, en un libre albedrío, en una conciencia despierta, tú eres una naturaleza nueva, y no decides caminar como Jesucristo caminó, si no decides en caminar en voluntad de Dios, el Espíritu Santo nunca va a tomar tu alma. Y la única manera de que tu alma prospere es a través de su presencia. Vamos a parar aquí la enseñanza. Y ya yo quise tocar y quise volver a repetir, porque a veces tenemos en nuestra mente la idea de que peco y no pasa nada. Y creemos lo que habla la gente ignorante de la palabra. Y dice, Diosito es bueno y Diosito es amor. Ni es Diosito, hermano. Y Dios es bueno, ¿sí? Toda su creación es buena. Y Dios es amor, claro, te va a perdonar. Lleno de misericordia está Dios. Pero Dios es justo. Y Él no pasa por alto, ni Él llama a lo bueno malo, ni a lo dulce amargo. Él es justo, hermano. Y Él no te va a dar de su espíritu si tú no eliges primeramente conocer su verdad y vivirla. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias por este momento de enseñanza, de alabanza, de adoración. Gracias, gracias, gracias. Y bendice a tu pueblo, Padre, con el discernimiento de tu palabra. Señor, te bendecimos por estos días, Padre. Te bendecimos por estos momentos de quietud, Padre. Te bendecimos por estos días que nos permites vivir, Padre, que para algunos son llantos, otros son lamentos, para otros, Padre, es desgracia, para otros son momentos difíciles, Padre. Pero dice tu palabra, que en la casa del justo siempre habrá voz de júbilo y de salvación. Gracias, Padre, porque sea cual sea la circunstancia y el momento y la noticia, podemos bendecir y alabar la grandeza de tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Amén, familia. Que la paz de Cristo los guarde.